relación con el concepto de liderazgo, hay tres partes del lenguaje que a Sorena se refiere que no pueden ser pasadas por alto, que son las de afirmación, juicio y declaración, que están relacionadas con la empresa y su estrategia, también con las confusiones que esto acarrea si alguien se equivoca, por ejemplo, en confundir una afirmación con un juicio y decir, no, tú eres tonto. No puede ser, eso es un juicio, está hablando de una verdad absoluta y realmente eso es solamente una opinión. Como, yo creo que en ese sentido tú eres un poco tonto, no sé. Podría ser así, eso acarrea bastantes problemas con la empresa. Realmente esto acarrea bastantes problemas en la empresa, el hecho de los juicios que se toman, de muchas veces no dar la opinión sobre un tema, sino que decir esto es de tal forma. No lleva a cabo una discusión. O también el tema de tomar, hay que dejar bien en claro que el tema a veces de tomar decisiones no es considerado un juicio, ¿ya? Que el decir esto se va a hacer de tal forma no es decir esto es así, ¿ya? También volviendo a otro tema, había un texto que creo que el segundo o el tercero que hablaba sobre fijar un objetivo y daba a uno como persona fijar cuál era el objetivo que uno quería alcanzar en cierto tiempo y qué hacía uno para alcanzar este objetivo. Creo que esto se puede juntar mucho con el tema de la empresa, de que la empresa defina cuáles son los objetivos de la empresa y realizar equipos para determinar qué cosas se podría hacer para determinar esto, para llegar a estos objetivos, y después ver cada cierto tiempo realizar juntas para ver si esto se está logrando hacer, qué es lo que falta, qué estamos haciendo mal, estamos perdiendo motivación o no. Claro, eso tiene que ver con el tema de toda fortaleza, oportunidad, habilidad y amenaza. Esto funciona mejor, lo que tú dijiste, con un líder, no con un jefe, no con una estructura de la industria o de la empresa jerarquizada. El líder busca una como armonía, que todos se hagan feedback con todos. Por ejemplo, el jefe no va a andar luciendo en un audífono, una cosa así. Y no, le dice, tú tienes herramientas para llegar a ser como yo, una cosa así, o realizar tus metas, tus sueños a futuro. ¿Por qué es importante ser líder y no jefe? Por ejemplo, en el texto 4 había una historia que decía que había un jefe que a todos les da tarea. En realidad eran como todos gerentes de la empresa, pero cuando llegaba, por ejemplo, una crisis económica, una cosa así, él atribuía todas las tareas a él hacía todo. Entonces eso iba llevando a la quiebra a la empresa. Entonces, por eso es importante el tema del feedback y que sea líder en una organización. Respetando el concepto de liderazgo que tú dices, esto, y contando todo lo que nosotros estamos diciendo, cabe destacar la capacidad que tiene que tener el líder. O sea, desde saber escuchar a sus trabajadores hasta saber delegar tareas, depositar confianza en ellos, ¿cierto? En ser empático, tener una buena comunicación para que los intereses de la empresa no primen por sobre los intereses personales. Por eso ahí tiene que haber una armonía, porque si yo soy un líder, tengo que tener la capacidad de que todos rememos por el mismo lado, ¿cierto? De que todos lleguemos a un fin común y de pasada yo pueda cumplir mi objetivo personal, ¿cierto? Que es desarrollarme, y eso lo relacionamos con la felicidad, ¿cierto? Claro. El camino que nosotros vamos a tener hacia la felicidad en el trabajo. Es importante que el trabajo sea un medio para yo obtener la felicidad. Quizás otros lo ven de otra manera, ¿cierto? Pero para mí eso es lo que recalco. Claro, y para llegar a ser feliz uno tiene que ser autoconcordante con uno mismo. Eso lo explica el texto número 2. Y eso nos lleva aquí, a plantearnos nuestras propias metas y nuestros propios desafíos, conociéndonos a nosotros mismos. Y fijar un objetivo, como sale en el texto número 3, de las cosas que me pueden hacer bien o las cosas que me pueden hacer mal. Derogando en estas distintas posibilidades para ver en qué ámbito me afectan o me ayudan como persona.
punto aparte, yo creo que la diferencia entre el jefe y el líder yo la comprendí como una pelea interior, porque el ejemplo que daba de la tipa que veía que estaban ya casi llegando a la fecha límite y veía al tipo que tenía como la información suficiente para terminar el plano y no lo hizo, y como que por dentro pensó, ah, lo voy a matar y todo eso, pero al final como que se tomó sus 10 segundos, se acercó y le dijo, ¿qué sucede? Y lo Encontré como que lo convenció. dos temas importantes dentro de lo que estamos hablando, de que primero que nada se ha hablado mucho en este momento sobre el líder, pero creo que en la empresa no es un líder, sino que es un conjunto de líderes. Generalmente no es un solo jefe, sino que se da entre que hay una buena administración dentro de los lugares. Por ejemplo, mi papá trabaja en el IST y se podría decir que ahí existe un conjunto de líderes, que el jefe de personal, que el jefe que manda a los ingenieros, el que se encarga de los médicos, ya existe una gran cantidad de líderes y todos estos deberían llevar a cabo lo que se ha hablado, pero también otra cosa importante es la felicidad dentro del trabajo, la felicidad dentro del trabajo. O sea que la motivación por parte de los trabajadores a seguir lo que se necesita llevar a cabo. Pero para tener felicidad dentro del trabajo es bueno tener una buena comunión entre los trabajadores, ¿ya? Y esto se puede llevar a cabo hablando sobre el tema de los juicios y ese tipo de cosas con los trabajadores. Porque existen muchas peleas dentro del trabajo, muchas peleas, o sea, todo el tiempo es cosa de pan de cada día que en los trabajos existan diferentes discusiones o por temas de que uno dice hay que hacer esto, otro hay que hacer otro, y muchas veces todos intentando ir al mismo objetivo común, pero sin saber cómo relacionarse con los demás trabajadores. Entonces debería buscarse una forma, igual por parte de los líderes de la administración, de que estos trabajadores logren obtener una comunión y saber valorar la opinión de los demás, siempre opinando y no enjuiciando. Ahí es donde la empresa da ciertos espacios para, por ejemplo, la sensibilidad social que hablaba delante el otro grupo, que se refiere a todas las instancias que va a tener la empresa para que los trabajadores se sientan a gusto en ella, ¿cierto? Y que puedan cumplir sus objetivos de una manera más amena. Desde, por ejemplo, tener buses de acercamiento para llegar al trabajo, hasta, por ejemplo, tener un masaje o un gimnasio dentro de la empresa. Claro, también la sensibilidad social ayuda al líder a acercarse a su trabajador por si tiene problemas financieros, problemas familiares, le facilita un psicólogo, por ejemplo, o dándole horas extra y